Muy buenos días, soy el doctor Eddy Maldonado y continuamos con la clase número 3, Anatomía y Fisiología para el curso de Primeros Auxilios. Bueno, vamos a empezar haciendo las definiciones de qué es la anatomía. La anatomía es una rama de la medicina, es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la estructura y las partes del cuerpo humano. Y la fisiología también es una rama de la medicina que se encarga del estudio del funcionamiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, la anatomía se encarga del estudio de la estructura y de las partes del cuerpo, y la fisiología de cómo funcionan cada una de estas partes. Bueno, tenemos una división topográfica de nuestro cuerpo y lo que hemos aprendido en nuestra formación básica, ¿no? La cabeza, que tiene los huesos propios de la cara, y la división de los huesos del cráneo, la cara y el cráneo. Y después tenemos una división más grande que es desde el tronco, ¿sí? Y lo dividimos en el tórax anterior, tórax posterior y abdomen, y las extremidades, que es desde las articulaciones, la articulación de la cadera hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos la división topográfica: cabeza, tronco y extremidades. En cabeza decíamos pues los huesos propios de la cabeza o del cráneo, la región frontal, los ojos, las órbitas, la nariz, ¿sí? Los pómulos, las fosas nasales, las narinas, nariz, ¿sí? Y tenemos la boca, el maxilar superior y la mandíbula. En la región del cuello, ¿sí? Cervical, tenemos la columna cervical hacia atrás, las 7 vértebras, y hacia adelante tenemos la manzanita de Adán, que lo que vamos a hacer es palpar ahí, a ese nivel, la glándula tiroidea, ¿no? La tiroides. Pues en el tórax anterior vemos que por la parte del centro, la línea media, tenemos en la parte anterior lo que es el esternón, y que se divide en sus 3 segmentos: tercio superior, medio e inferior, y de aquí se articula hacia la columna vertebral las costillas, ¿no? La parrilla costal. Entonces después tenemos la articulación acromihumeral, donde se va hacia el brazo asimismo al antebrazo en la articulación del codo, y después hacia las manos. Y en la parte de lo que es abdomen vamos a ir describiendo más adelante. Decíamos que el abdomen lo dividimos en cuadrantes, en 4 o 9 cuadrantes, y en cada una de esas regiones topográficas lo vamos a dividir y vamos encontrando. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho vamos a encontrar en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas del lado derecho estará el hígado, ¿sí? En la parte céntrica del cuadrante superior encontraremos parte del epigastrio, del estómago, y en la parte superior del lado izquierdo vamos a encontrar lo que es el vaso, ¿no? En la región media vamos a encontrar en el flanco derecho, sí, hacia la parte posterior encontraremos pues la fosa renal, ¿no? En la parte media, el mesogastrio, aquí encontramos parte de lo que es el colon transverso y parte de el estómago, y en el flanco izquierdo el colon descendente, y para la parte posterior lo que es la fosa renal. Y en el cuadrante inferior, en el lado derecho, vamos a encontrar la fosa ilíaca derecha, que corresponde a la ubicación de la apendicifoides. En el caso de las mujeres también vamos a encontrar a este nivel lo que son las trompas de falopio, ¿no? O los ovarios, ¿sí? Y en la región céntrica vamos a encontrar lo que es la vejiga de ambos lugares, ¿no? Y las extremidades, lo que es el muslo, la pierna y el pie.
Entonces en el muslo vamos a encontrar aquí un gran hueso, que es el fémur, que se articula hacia la cadera, con la articulación de la cadera, y hacia la pierna. Tenemos aquí una división a nivel de la rodilla, y hacia abajo tenemos los pies, ¿no? Entonces tenemos otra división que es la estructura organizacional de nuestro cuerpo. Tenemos que son las células se organizan en tejidos, los tejidos a su vez se organizan en aparatos o sistemas, ¿no? Entonces un sistema es un conjunto de órganos homogéneos, es decir, que comparten la misma estructura anatómica, tanto en su forma como en su funcionamiento, o es muy parecido o semejante, que son asociados, que cumplen una función general. Entonces, y el aparato son órganos o estructuras heterogéneas, es decir, de forma diferente o diferente que desempeñan una función común. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando decimos aparato digestivo, ¿sí? Geniturinario o urinario, o sistema circulatorio, ¿sí? El aparato osteotendinoso o osteomuscular, el sistema nervioso central, es decir, sistemas son conjunto de órganos homogéneos, es decir, que tienen la misma forma y que cumplen las mismas funciones. Y vamos a poner en el sistema cardiovascular, no tenemos aquí, pero circulatorio vamos a poner, ¿no? Que el corazón, los vasos sanguíneos no son iguales, pero son semejantes, ¿no? Y cumplen una función. En el sistema nervioso central, las células que están en el encéfalo, ¿sí? Son similares a las células que están en la médula y son similares a las células neuronas terminales que están en las extremidades, ¿no? Y cumplen similares funciones. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir describiendo el sistema nervioso, que como definición tenemos que es una red de tejidos que son especializados, que coordinan los demás sistemas, reciben los estímulos de fuera del medio ambiente y aquí se procesa la información y lo que va a generar es una respuesta, ¿no? Hacia el resto del cuerpo. Suponemos, un ejemplo, alguien eh, está sintiendo mucho calor a través de la piel, entonces el sistema nervioso central lo que hace, si recibe la información, lo procesa y para que el calor, el aumento de temperatura no genere algún daño en el organismo, lo que va a hacer es activar mecanismos en los que nos haga perder calor. ¿Y de qué manera vamos a perder calor? A través de la transpiración o la diaforesis o cuando uno suda, ¿no? Nos empezamos a sudar para de esa manera liberar calor. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, la médula encéfalo, ¿sí? Y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, los pares craneales y espinales que emergen del sistema nervioso central y que recorren todo el organismo. De aquí salen hacia el resto del cuerpo y inervan o hacen un recorrido en todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, seguimos hablando, ahora nos toca hablar del aparato respiratorio. Bueno, son órganos que cumplen la función de oxigenación del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el aire, en el medio ambiente? Tenemos una concentración de oxígeno de 21%. Entonces vamos a traer ese oxígeno que hay concentrado al 21% y el resto son otros gases, va a entrar hacia nuestro organismo, hacia los pulmones, a través de las fosas nasales, ¿no? Ya sea por las narinas, ¿sí? O por la vía oral. Atraviesa la faringe, laringe, la orofaringe y va a ubicar, ¿sí?, en el trayecto de la tráquea, después a los alvéolos, ¿sí?, a los bronquios, alvéolos, bronquiolos, se hace la hematosis, el intercambio gaseoso, se sale el CO2 e ingresa el oxígeno hacia las células que van a ir a oxigenar el resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiología respiratoria, tenemos tres segmentos donde se produce el intercambio gaseoso. Una parte que hace referencia a la estructura
donde no hay intercambio gaseoso se llama muerte anatómica, ¿no? El espacio muerto anatómico donde no hay ningún tipo de cambio. Después hablamos del espacio muerto fisiológico, que podría ser algunas partes de la célula, o perdón, algunas partes del pulmón que se ha dejado de usar por diferentes causas, motivos, razón o circunstancia, pero que no están en actividad, pero que si nosotros nos esforzamos y empezamos a hacer kinesiología respiratoria o terapia respiratoria, podíamos recuperarlo, ¿no? Después tenemos el espacio funcional, ¿sí? Que es donde sigue, está funcionando. Eh, ¿Qué pasa en una persona que fuma o que fuma muchísimo, ¿no? O que ha fumado, que trabaja con lo que son pinturas y no tiene una buena protección, que trabaja lo que es con el acerrín, la madera, o que trabaja donde hay mucha polución, mucho polvo? Entonces hay una parte donde va a empezar a tener procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Y va a empezar a tener pues, infecciones a ese nivel, intersticiopatías, etcétera, que eso a la larga podría desencadenar lo que hablamos como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica subsecuente a eso. Entonces va a haber partes de esas que se van a quedar enduradas, fibrosadas, o aquellas personas que sufrieron el COVID también, ¿no? Entonces hay partes del pulmón que se quedan engrosadas, como cicatrizadas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la kinesiología respiratoria? Tratar de que donde no se está produciendo el intercambio de gases, recuperarlo, ¿no? Y eso se llama kinesiología respiratoria para recuperar el espacio muerto fisiológico. Entonces tenemos las narinas, decíamos que aquí se cumple varias funciones, como por ejemplo el filtrado a través de las vellosidades que existen, de esos vellos que existen a nivel de las narinas, se filtra el aire, ¿sí? Aquí se secreta un moco donde se atrapa todo lo que es la polución, el polvo, se purifica el aire y además tiene muchos sensores térmicos donde el aire se va a calentar, entonces el aire que ingresa hacia los pulmones está relativamente caliente, ¿no? Comparado con el resto. Entonces va a filtrar, ¿sí? Lo va a humedecer y lo va a calentar para que entre adecuadamente a los pulmones. Entonces decíamos, la epiglotis es una estructura que delimita la parte respiratoria de la digestiva. Cuando la epiglotis se abre, entra el aire todo hacia los pulmones o sale el aire de los pulmones. Cuando se cierra, entra todo hacia la vía digestiva, ¿no? Entonces cumple un ciclo como de válvula. Entonces la vía aérea inferior, estamos hablando de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos, los alveolos y del propio parénquima pulmonar. Entonces ahora nos toca hablar del aparato circulatorio. Como definición es el encargado de transportar la sangre a través del cuerpo, es decir, lleva a todo nuestro organismo la sangre, ¿no? Y lleva la sangre con más oxígeno o rica en oxígeno y trae la sangre desoxigenada o con más concentración de CO2. ¿Sí? Las funciones son la oxigenación de nuestro cuerpo, la nutrición, la excreción de los productos de desecho, la liberación del CO2 para que no nos intoxiquemos. Entonces, dentro de la sangre existen elementos formes y la parte del plasma de la sangre, ¿no? Los elementos formes tenemos pues, los glóbulos rojos que se encargan del transporte del oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo y del CO2 del resto del cuerpo hacia los pulmones. Tenemos las plaquetas que intervienen en la coagulación. Cuando uno se hace una herida, entonces hay una agregación plaquetaria a través de una red de fibrina, se adhieren estas plaquetas y se va a formar el trombo, ¿no? Ese trombo tiene ese coágulo que se forma más o menos 20 a 30 minutos de vida y después se hace una remodelación, se retrae el coágulo y empieza a remodelarse, ¿sí? A tapizarse. Es como si hubo una cicatriz, aquí un corte, esto se forma encima y después se borra todo para que quede parchadito o corregido ese donde estaba abierto. Después las células de la sangre tienen varias funciones, ¿no? Decíamos que los glóbulos rojos ya son células maduras anucleadas, es decir, que ya no tienen núcleo. En cambio, los glóbulos blancos sí tienen núcleo y de acuerdo a la forma del núcleo y al tamaño de la célula, reciben un nombre, ¿no? ¿Sí? Los polimorfonucleados son células que tienen un núcleo segmentado en varias formas y que pueden tener algunas coloraciones dentro de su citoplasma, ¿no? Y el plasma, que es más o menos entre el 35 al 45% de todo el componente,
¿sí? Lo que va a tener es agua, iones, proteínas, nutrientes y algunos desechos, ¿sí? Y algunos gases que pueden contenerse ahí ¿sí? Dentro del plasma. Y han escuchado hablar también seguramente del plasma rico en plaquetas, ¿no? Entonces todos estos elementos de aquí van a ir a la piel. Entonces vamos a hablar ahora del aparato digestivo. Entonces hablamos no solamente de la estructura, desde la cavidad oral hasta por donde se excretan los alimentos u órganos anexos, sino también, ¿sí? De las glándulas anexas, ¿no? Entonces decíamos que la boca, la alimentación es un proceso fisiológico donde ingresan a nuestro organismo los alimentos por la boca, se trituran a través de los dientes, se tritura y recibe la insalivación, que sería la glándula que esta de aquí produce una enzima digestiva a nivel oral, ¿no? La amilasa salival, y empieza, ¿sí? Se forma algo pastoso y las enzimas empiezan a degradarlo, ¿sí? Entonces decíamos que se cierra la epiglotis y esto pasa hacia el tubo digestivo. El esófago, el estómago, el esófago tiene tres estructuras, proximal, medio y distal. Generalmente tiene un peristaltismo muy lento, es decir, que se mueve para que pasen los alimentos, muy lento, pero se mueve. ¿Sí? Después llega al estómago, en el estómago va a permanecer un cierto tiempo dependiendo, ¿sí? De qué tipo de alimento es. Por ejemplo, si es una carne o algo muy sólido puede llegar a estar 4 horas o algo más de tiempo, pero si es por el contrario, es algo suave como por ejemplo una sopa o un caldo muy ligero, en menos de 2 horas se va a producir el vaciado del estómago hacia el intestino y a su vez, dependiendo del tamaño que tengan de intestino, ¿sí? Puede también evacuarse en el transcurso del día a través de lo que es el colon, ¿sí? La región sigmoidea, ascendente, transverso, descendente, recto y llano. Respecto al aparato geniturinario, decíamos que su estructura anatómica, estructural y funcional es la nefrona, que se encarga del filtrado, ¿sí? De la sangre, y lo que va a depender es de la presión arterial. Depende de la presión arterial para que tengan un buen filtrado de la orina, ¿no? De la sangre. Decíamos que más o menos en todo el día se puede llegar a filtrar a través de la nefrona unos 200 litros de sangre, de los cuales sí, 0,5% son los que se excretan, ¿no? Es decir, un promedio de 2 litros de orina en 24 horas, filtrándose 200 litros. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, unos cálculos y se enclava aquí, el dolor dicen que es muy fuerte, que se podría comparar con un parto. Entonces, los riñones, una vez que filtran, vienen a través, ¿sí? De los uréteres hacia la vejiga donde se deposita la orina. La orina en la vejiga llega a una cierta capacidad y de ahí es expulsada a través de la uretra, el meato urinario hacia el exterior. Porque se va a hacer esforzar más fuerza para que se pueda expulsar la orina, ¿no? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, al orinar se queda con las gotitas afuera, o sea, está orinando y se queda goteando, ¿no? De gota a gota, o hace mucho esfuerzo para orinar porque siente que no sale, si no es esfuerzo, es hora de ir al médico y que se haga un chequeo para ver si no tiene inflamada la próstata o está con una hiperplasia prostática benigna. Bueno, eso fue el capítulo de hoy, lo que es anatomía y fisiología para el curso de primeros auxilios. Soy el doctor Edwin Maldonado y el tema 3 fue anatomía y fisiología para los primeros auxilios.